Bendiciones en Cristo Jesús y en María Santísima. Mi nombre es Rodrigo Calvo. Yo fui evangélico durante 14 años y ahora soy convertido al catolicismo. Llevo 3 años haciendo apologética católica y hoy quiero traerles un tema distinto sobre el Halloween. Todo el mundo habla del origen del Halloween, las iglesias se acusan entre sí, que usted fue el que la trajo, no, que fue usted. Otros dicen que es una costumbre pagana. Ya conocemos todo ese tipo de historias, pero hoy quiero hablarles sobre el impacto espiritual que tiene el 31 de octubre sobre la vida de los católicos, lo que significa espiritualmente el 31 de octubre. Es lo que yo he estado orando, meditando y aprendiendo de la Biblia durante estos años, debido a que yo tuve como una curiosidad cuando me convertí al catolicismo de por qué teniendo la Biblia no logran todos descubrir la verdad. Y me puse a investigar en la Biblia más a fondo y encontré algo llamado el espíritu del error o la bestia. Y eso me llevó a descubrir algo llamado la Trinidad satánica. El 31 de octubre es el día donde se celebra esa Trinidad satánica y sus obras, o sea, las obras del diablo. Tiene relación el Halloween del 31 de octubre con la Reforma Protestante del 31 de octubre. Eso es algo que ustedes tendrán que sacar su propia conclusión. Yo simplemente voy aquí a citar hechos históricos y su correspondencia con la Biblia. Ya es decisión de cada uno si quiere aceptar esto que yo estoy explicando, si quiere refutarlo, si no lo comparte. Cada uno es libre de creer lo que desee. Sin embargo, si ustedes ven que yo no tengo razón, pues por favor mándenme sus comentarios y con mucho gusto los responderé. Esto que quiero decir y que quiero compartir no quiere decir que es la última verdad revelada, ¿sí? Ni que yo soy el último profeta revelado de Jesucristo, sino es, como lo repito, es algo que yo he estado orando y meditando por muchos años. Entonces el día de hoy lo quiero compartir con ustedes. Muy bien, lo primero es que pues Satanás imita todas las obras de Dios. Cuando hablamos de Trinidad satánica no queremos decir que hay un Dios malo trinitario, no, sino que Satanás se burla de Dios imitando sus obras. La Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14, ¿sí? Dice así: y nada de extraño tiene que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz. Entonces ya vemos el primer elemento: Satanás se disfraza. Y en Halloween, ¿qué se hace? Se disfraza. Muy bien. Entonces es una época de disfrazar. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que se disfraza el día de la Reforma Protestante? Eso es lo que vamos a entrar a mirar en este momento. Muy bien, entonces, ¿cómo está compuesta esta Trinidad satánica? El primer elemento que tenemos en la Trinidad divina es el Padre. Satanás desplaza al Padre en su Trinidad y se pone él. Se pone como padre de la mentira. Ya no es el Padre del cielo, sino es el Padre de la mentira que entra a reemplazar a Dios en esta Trinidad, ¿sí? Dice Juan 8:44: el padre de ustedes es el diablo y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio, no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla su lenguaje, porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea que este diablo, este Satanás, este padre de la mentira, lo que viene a traer es mentira al mundo. Entonces ya vemos dos elementos: la mentira y el disfraz. O sea, ¿cómo se disfraza la verdad? Pues con la mentira. La mentira es una forma de decir una verdad a medias. Y una verdad a medias es una falacia, una mentira completa. El espíritu del error o el espíritu de la mentira, que es la misma bestia según la Biblia, los tres son como el espíritu del error, es la equivalencia del Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo, mientras nos trae la verdad, ¿sí?, el espíritu del error nos trae mentiras, ¿ya?
El Espíritu de Dios funciona, o bueno, se mueve a través del amor de Dios, ¿sí? Y el espíritu del error se mueve a través del orgullo del hombre. Y mientras el Espíritu de Dios viene del cielo, la bestia o el espíritu del error sale de las aguas del mar, según el libro de Apocalipsis. Uno sale de arriba y el uno viene de arriba y el otro viene de abajo. ¿Ya? El espíritu del error actúa en el hombre cuando éste se resiste a obedecer las enseñanzas de Cristo y su iglesia. Mientras el Espíritu Santo actúa a través del amor de Dios, el espíritu del error actúa a través del pecado de orgullo de Satanás y sus seguidores. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 6, nos dice que nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos escucha, o sea, escucha a sus apóstoles, y el que no es de Dios no nos escucha. En esto reconocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Qué quiere decir? Que el que escucha y obedece tiene el espíritu de Dios, y el que no escucha y se revela tiene el espíritu de la bestia, que es el espíritu de error. ¿Por qué? Porque funciona por orgullo, no por humildad. El tercero es el anticristo, que es el falso maestro, es un ser humano orgulloso, ¿sí? Y mientras Jesucristo es guiado por la obediencia del Padre, según Filipenses 2, dice Filipenses 2 que Jesucristo se humilló a sí mismo, ¿sí? No teniendo en cuenta que Él era Dios, se humilló a sí mismo para tomar forma de hombre, ¿sí? Y obedecer hasta la muerte de cruz. O sea, un hijo, un profeta, un maestro totalmente obediente a Dios. Mientras que el anticristo, que es el falso maestro, falso profeta, es inspirado por el espíritu del error, o sea, así como los apóstoles y todos los que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, este falso maestro es inspirado por el espíritu del error. ¿Sí? ¿Por qué? Por su orgullo y por su obediencia. O sea, cuando esa persona es orgullosa, es jactanciosa, el espíritu de error entra automáticamente en ella. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia dice que hay un anticristo y varios anticristos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué en un lado dicen que el anticristo es uno y por qué en otro dicen que son varios? Porque este primer anticristo le abriría la puerta a los demás anticristos, o sea, a las demás gente orgullosa que actuaría por medio de este espíritu de error para introducir las herejías. Por otra parte, se me olvidaba decir que el espíritu del error, ¿sí?, está representado como una bestia de muchas cabezas. Quiere decir que esta bestia tiene muchas mentiras, salen de un solo lado. Y si vemos, la bestia del Apocalipsis es un revuelto de animales, ¿sí? Tiene muchas cabezas, tiene cuerpo de león, bueno, es un animal bastante extraño, como compuesto de varias cosas raras y mitológicas. Lo importante que deben tener en este punto es que esta bestia tiene varias cabezas, no una sino varias, o sea, te lleva a distintas mentiras, ¿okay? Partiendo de un solo punto, o sea, que es el espíritu del error, se llegan a distintas mentiras que hasta terminan siendo contradictorias. Vamos a ver cómo se vive eso en la praxis más adelante. Tenemos la cita de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, que nos dice: hijos míos, es la última hora. ¿Habéis oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es ya la última hora. O sea, se supone que ese anticristo iba a aparecer en los últimos tiempos y le iba a abrir la puerta a varios anticristos, como ya lo dije. Para que el diablo haga su obra, necesita del anticristo. O sea, no es suficiente el padre de la mentira y la bestia, se necesita un anticristo para poder llevar esa mentira a los hombres. Entonces, tenemos esto: la Trinidad satánica es Satanás, el padre de la mentira, su hijo el anticristo, que es el falso maestro, ¿sí?, el cual introduce una herejía, y el espíritu de error que inspira a este falso maestro. Ahora,
¿Quién es este falso maestro que introduce varias herejías? Pues Lutero. O sea, si nos vamos al 31 de octubre, vemos que una fiesta conmemora a Lutero, ¿sí? Y la otra al diablo. ¿Ya? Aparentemente no tienen relación, pero tienen... Vamos a mirar todas esas relaciones. El 31 de octubre entonces se celebra el Día de la Reforma, ¿sí? Que es el día que Lutero clavó las 95 tesis de Gutenberg, ¿sí? Contra las indulgencias, las clavó en las puertas del Palacio de Wittenberg, pero no fue capaz el mismo Lutero de exponer sus 95 tesis delante de nadie. Él simplemente las clavó y se fue, no le dijo nada al Papa, no le puso la cara al Papa. Entonces ahí vemos que ya Lutero estaba huyendo ante la autoridad, estaba resistiéndose. Vamos a seguir desarrollando ese punto más adelante. El cuestionamiento al poder y la eficacia de las indulgencias de Martín Lutero, ¿sí? Fue la carta que Martín Lutero dirigió a la iglesia de Roma, que nunca la entregó personalmente ni nunca la envió, ¿sí? En la que desacredita la doctrina papal de las indulgencias. Entonces, ¿por qué comienza todo este desorden, todo este problema y el fraccionamiento de la iglesia? Porque Lutero estaba criticando las indulgencias y sacó 95 tesis que él inventó para decir que el Papa no tenía razón. Él se basó en la lógica, no se basó en la Biblia, ¿sí? Y dijo que el Papa era un hereje, era un anticristo, era el hijo del diablo porque pedía indulgencias. Pero ¿cuál es la realidad? Martín Lutero, él creó una doctrina, una teoría, ¿sí? Y como la Biblia no le cuadraba, él detestaba los 14 libros deuterocanónicos que entraron, pues como que se aprobaron en el segundo canon, porque los 73 libros de la Biblia católica han estado siempre, desde el año 392, que es la primera Biblia, siempre ha tenido 73 libros, fue hasta 1830 que se quitaron 7 libros de la Biblia por deseos de Martín Lutero. Ya después muerto, ellos decidieron retirar libros de la Biblia. Sin embargo, ¿cómo vamos a probar que los libros se quitaron, ¿sí? Y que Martín Lutero estaba equivocado e introdujo un error por orgullo? Pero yendo al punto central, es que la raíz de la Reforma Protestante es el rechazo de Lutero a las indulgencias papales. Y resulta que sus 95 tesis contra las indulgencias no tienen sustento bíblico, son meras opiniones de Lutero. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos que las indulgencias sí aparecen, solo que no se llaman indulgencias, se llaman limosnas. Las limosnas es el gran desconocido en las iglesias evangélicas y se conoce a medias en la iglesia católica. Ahora voy a explicar la razón. La doctrina de la limosna proviene de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Ahí explican bien lo que eso significa, y cuando Jesús los menciona en los evangelios, él retoma esa doctrina de la limosna de los deuterocanónicos, ¿sí? Y la expone. ¿Por qué razón en las iglesias protestantes no enseñan sobre la limosna? Jamás ha habido una predicación sobre la limosna. No, mentiras, una vez fui a una iglesia donde el pastor una vez sí nos habló de la limosna, pero él entendía la limosna solamente como las moneditas que dio la viejita, ¿sí? Las 3 monedas, ¿sí? Y él nos decía que la limosna eran las monedas que llevamos en el bolsillo, y que así como la viejita había dado todas las moneditas que ella tenía, entonces que nosotros debíamos dar el diezmo por aparte, la ofrenda en billetes y todas las monedas que nosotros cargáramos en el bolsillo, porque la limosna era pagar monedas. Sin embargo, esa tampoco es la definición correcta de limosna. Bueno, entonces vamos a entrar a estudiar con la Biblia qué son las limosnas, para ver si Martín Lutero tenía razón o no tenía razón
en sus 95 tesis contra las indulgencias. Vamos a entrar a mirar primero el libro de Tobit o Tobías, a ver qué nos habla sobre la limosna. En primer lugar, nos dice en el capítulo 4, versículo 8, ¿sí?, que la limosna debe darse según la abundancia de los bienes. Si tú tienes muchos bienes, pues obviamente pues tienes que dar más. Si tienes menos, pues entregas menos dinero. Ahí vamos conociendo poco a poco lo que es la limosna. En el 4.10 vemos, ¿sí?, que la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Eso ya suena un poco complejo para digerir a cualquier protestante, pero ya vamos a ver que en los evangelios Jesús dice exactamente lo mismo. Por eso los pastores nunca dan las citas de la limosna, porque no las entienden. Para ellos son textos oscuros. En la Biblia protestante, en el Antiguo Testamento, no aparecen las limosnas, simplemente aparecen de la nada en los evangelios nombrados por Jesús. Ahí vemos que les falta algo, absolutamente algo a la Biblia protestante, que sí tiene la Biblia católica. Muy bien, sigamos. En el capítulo 4, versículo 6, dice: da de tu pan al hambriento y de tus vestidos al desnudo. Haz limosna de todo cuanto te sobra, y no tenga rencilla tu ojo cuando hagas limosna. Entonces, quiere decir que hay que dar con alegría. No es que hay que dar, pero, qué pereza, me tocó darle, me tocó entregarle, porque así lo dice la ley. No, uno tiene que hacer las cosas con corazón, con amor, con corazón alegre. Ahora, vamos entendiendo por qué Lutero no le agradaban este tipo de prácticas, porque él enseñaba que uno se salvaba solo por la fe. Y la doctrina de la limosna, enseñada por Jesucristo, va abiertamente en contra de la doctrina de la sola fe, ¿sí? Porque la sola fe quiere decir que uno puede ser salvo sin obras. Quiere decir que ellos creen que por la fe muerta, ¿sí?, porque una fe sin obras es una fe muerta, según Santiago 2, ellos proclaman que con una fe muerta yo puedo ser salvo, lo cual no es bíblico. No hay ninguna parte en la Biblia donde digan que la fe sin obras, o sea, la fe muerta, salva. Eso no es bíblico, pero ellos lo creen. Muy bien, sigamos. En el capítulo 12, versículo 8 y 9 dice: buena es la oración con el ayuno, y es mejor la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Es mejor hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Yo he escuchado varias personas y uno que otro pastor que cuando uno les habla de limosna dicen que mi Dios no es limosnero, pero bueno, aquí sí está diciendo, sí, que la limosna es de Dios y mi Dios es limosnero. Lo que hay que entender es qué es ser un limosnero, limosnero es el que da la limosna, ¿ok? Dios lo tiene todo y nos entrega esa limosna a nosotros, o sea, toda la creación, Él nos la entrega por amor. Mirando así por encima, entonces también vemos que el capítulo 14, versículo 8 de Tobías, nos recomienda que sirvamos a Dios en verdad y lo hagamos de forma agradable, ¿sí?, en su presencia, ¿sí?, y que esa práctica de la limosna se la debemos enseñar a nuestros hijos, y llaman que la limosna es una especie de justicia, ¿ok? Dice que se acuerden de Dios en su nombre en todo tiempo, en verdad y con todas sus fuerzas. O sea, la limosna es algo bueno, necesario, y que debemos enseñar a nuestros hijos. Muy bien, vamos conociendo cada vez más. Y ahora en el versículo 10 nos habla de la historia de Ahicar, ¿sí?, y Nadab. Nadab quería ponerle una trampa a Ahicar, ¿sí?, y iba a caer, pero como Ahicar daba limosnas,
no cayó en la trampa, sino que Dios lo libró de la trampa e hizo que el mismo Nadab, que le había puesto la trampa a Jicar, cayera en su trampa. Entonces vemos que hay un respaldo, una cobertura de Dios cuando uno da la limosna. O sea, ya en el libro de Tobías vimos más o menos las bendiciones que trae la limosna y que debemos enseñarle a nuestros hijos, pero en sí no hemos visto como cosas muy claras. Claro, ya hemos visto que son cosas que nosotros tenemos, que nos sobran para ayudar, para dárselos a alguien. Vamos a seguir ahondando un poquito más. Vamos al libro de Sirácides, ¿sí? O el Eclesiástico también, o sea, está bajo sus dos nombres, Sirácides o Eclesiástico. Y vamos al capítulo 7, versículo 10, dice: no seas en tu plegaria pusilánime y no descuides hacer limosnas. En el capítulo 12 vemos que nos habla de que no habrá bienes para el que persiste en el mal, ¿sí? Ni para aquellos que no agradecen la limosna. Entonces ya vemos que la limosna se da de una persona a otra. El capítulo 16, versículo 14 nos dicen que Dios tiene un sitio para la limosna, ¿sí? Y que Dios se ubica en el terreno de las buenas obras, o sea, Dios la tiene en cuenta. La limosna tiene un sitio preferente entre todas las buenas obras, ¿ok? Es una buena obra demasiado importante y necesaria. El capítulo 17 dice que la limosna del hombre es como un sello para él. El favor del hombre lo guarda como la pupila de sus ojos, como la niña de sus ojos. Por otro lado, en el capítulo 29 nos dice que debemos encerrar nuestra limosna en los graneros, ¿sí? Y que ella nos preservará de todo mal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos apartar una parte de nuestros ingresos, de nuestro dinero, de nuestras cosas para la limosna. Por eso les digo que si los hermanos protestantes conocieran la limosna, si la tuvieran en su Antiguo Testamento, en su Biblia, ya la estarían cobrando. Buscarían la forma de cobrarla, porque la limosna termina siendo hasta mejor que el mismo diezmo. Pero no les contemos esto a los pastores. Bueno, por otro lado, nos dice en el capítulo 29, ¿sí?, que a la limosna se tiene que dar inmediatamente, o sea, no darle largas. Si alguien me pide, está necesitado, yo no tengo por qué decirle que otro día, en fin, no tengo por qué sacar excusas. O sea, si yo tengo cómo ayudar a esa persona en ese momento, mi deber es ayudarla. También nos dice que la limosna nos preserva de todo mal, en el mismo capítulo 29. En el capítulo 35 nos dice que devolver un favor es hacer una oblación de flor de harina, o sea, no tiene valor, pues yo le estoy dando a alguien que ya me dio, le estoy devolviendo un favor, eso no tiene gracia. Sin embargo, para Dios la limosna es un sacrificio de alabanza. Y en el capítulo 40 encontramos dos cosas muy interesantes. Dice: la caridad es como un paraíso de bendición y la limosna permanece para siempre. O sea, es un recuerdo imborrable en la mente de Dios. Y sigue en el 24 diciendo, ¿sí?, que los amigos y el socorro son buenos para el tiempo de la tribulación, pero es mejor para ambos la limosna, porque los salvan. Ahora, ¿será que dar dinero me salva? ¿Puedo comprar yo a Dios? No, ese no es el sentido. Ese es el sentido que entienden los protestantes, que entendió Lutero, ¿sí?, y por eso atacó estas indulgencias que se llaman limosnas. En realidad en la Biblia se llaman limosnas, pero son indulgencias. Son indulgencias, o sea, perdón de Dios cuando yo ayudo al prójimo. ¿Cómo es este principio? El principio es que yo con mis cosas, cuando yo bendigo a alguien, demuestro misericordia. Y así como yo demuestro misericordia, Dios tiene misericordia conmigo. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro en Mateo 6? Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
la limosna tiene el mismo principio, ¿sí? Ten misericordia de nosotros, así como nosotros tenemos misericordia de los más débiles, de los necesitados, del oprimido, del que está en la calle, del que tiene hambre. Ese es el principio de la limosna que salva. No es porque yo con mi dinero voy a comprar a Dios, no, es porque yo, mostrando misericordia con la iglesia o con las personas necesitadas, estoy recibiendo una bendición, estoy recibiendo misericordia de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué dice Jesús sobre la limosna, a ver si él enseña otra cosa, ¿sí? O está hablando de otra limosna, o si estas enseñanzas de Jesús terminan siendo escandalosas para los pastores protestantes y por eso no las enseñan, y por eso también Lutero las rechazaba. Muy bien, entonces viendo la limosna en los evangelios, las encontramos en 2 de los 4 evangelios, en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas. Y vamos a ver qué dice Jesús, qué enseña Jesús sobre esta limosna o indulgencia. Dice en Mateo capítulo 6 versículos del 1 al 4: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Lo primero es que la limosna tiene que ser en secreto, no andar trompeteando, ¿sí? Que yo ayudo a la gente, que yo ayudo a la iglesia, que yo di, que yo hice, que yo soy bueno, para que la gente lo admire. Tiene que ser en secreto esa limosna. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando delante como hacen los hipócritas en las sinagogas. Hoy en día vemos otras sinagogas y otros hipócritas, pero es cada uno con su conciencia. Y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su recompensa. Entonces vemos como aquellos que trompetean, que anuncian cómo son de buenos y ayudan a los pobres, ya tienen la recompensa, la admiración de los hombres, pero no la de Dios. Y dice así: tú en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto. Vamos bien. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ya vemos que aquí Jesús dice en el versículo 1 y en el 4 que la limosna tiene una recompensa. Una recompensa. Vamos a ver cómo es esta recompensa. En Lucas capítulo 11 versículo 41 nos dice: dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Quiere decir que si yo doy limosna, yo quedo purificado, quedo perdonado. O sea, si yo doy misericordia a mi prójimo, Dios me otorga esa misericordia, según el mismo Jesucristo. Ahora, en Lucas 12:33 dice: vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran. ¿Dónde será? ¿En la casa? ¿En el banco? ¿Dónde serán esas bolsas donde tenemos que guardar nuestras limosnas? ¿Ya? Vamos a ver. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla. Como ustedes pueden ver, el mismo Jesús está enseñando que la limosna tiene un efecto, un tesoro que está en los cielos y no en la tierra. Y la limosna es misericordia. Entonces, si yo recibo esa misericordia, ese tesoro en los cielos, quiere decir que la limosna o las indulgencias sí son bíblicas. Y en ese sentido, las 95 tesis hechas a punta de opiniones de Lutero contradicen abiertamente lo que dice Jesús, ¿sí?, en la Biblia, y lo que dice toda la Biblia, incluyendo los deuterocanónicos. ¿Ya? Lutero versus Jesús. Lutero se revela. Ahora, ¿por qué Lutero, cuando el Papa lo invita
a exponer sus doctrinas ante los doctores de la iglesia no aparece, porque sus tesis no tenían ningún sustento bíblico, eran meras opiniones que él escribió y las clavó en una puerta. Entonces, primero no le puso la cara al Papa, ni le dijo con lo que no estaba de acuerdo. Escribió un documento lleno de opiniones personales y las clavó en una puerta, y ya con eso se dio por notificado al Papa. El Papa lo invitó a que declarara su doctrina, a que la expusiera con Biblia frente a los doctores de la iglesia, y él nunca quiso aparecer. Él prefirió montar su propia iglesia. Sigamos descubriendo más este mapa. Entonces ya tenemos la primera clave, la razón por la cual Lutero comenzó la reforma protestante no tiene ninguna justificación bíblica. El Papa tenía la razón, Lutero no. Entonces vemos cómo Lutero, por medio de su orgullo, ¿sí?, termina imponiendo su doctrina, su pensamiento sobre lo que decía el mismo Jesús, sobre lo que decía la iglesia y sobre lo que decía la Biblia. ¿Ya? Entonces allá hay un pecado de orgullo, y al haber ese pecado de orgullo entra el espíritu del error. Y entonces vamos a ver cómo ese espíritu de error tiene unas características y cómo se muestran esas señales, ¿sí?, en la vida de Lutero y en todas las obras que Lutero dejó esparcidas por la tierra, ¿ya? Inspirado por el espíritu del error, la bestia, ¿sí?, e inducido por el padre de la mentira. Antes de abordar este tema, es importante que ustedes sepan que en las autobiografías de Lutero, en las biografías que se han hecho de él, incluso en una película que se llama Lutero, hecha por los luteranos de Inglaterra, de Alemania, perdón, por los luteranos de Alemania, se muestra que Lutero tenía la costumbre de hablar con el diablo. Él hablaba comúnmente con el diablo, constantemente en el convento los superiores lo encontraban en su habitación, en distintos lados, conversando con el diablo, y le llamaban muchas veces la atención por eso. Le decían: hombre, usted tiene que hablar con Dios, no con el diablo, ¿sí? Sin embargo, al parecer Lutero no le hacía mucho caso a lo que dijeran los sacerdotes. Como le digo, no es cuento mío, usted puede investigarlo por internet, puede comprobarlo, puede ver la película de Lutero si lo desea, ¿sí? En nombre de Lutero, Lutero hablaba con Satanás, y en nombre de Lutero se mataron millones de católicos en Alemania y por todo el mundo. ¿Ya? Así como ellos hablan de la Inquisición, de la Santa Inquisición católica, y la agrandan porque en realidad fue algo que sucedió al sur de Francia un par de años, una cosa que después se borró del mapa, pero ellos agrandaron. Y por otro lado, ellos jamás mencionan las inquisiciones que ellos realizaron, donde mataron millones y millones de católicos en Alemania, en Inglaterra, en muchos países. Incluso en Inglaterra el asesor del rey, ¿sí?, era Tomás Moro, y era católico, y como él no aceptó convertirse a la nueva religión fundada por Enrique VIII, entonces Enrique lo decapitó, ¿ya? Enrique quería casarse varias veces, y como la iglesia no le permitía eso, pues él se separó, acogió las ideas de Lutero y formó su propia iglesia, ¿ya? El Papa, el dirigente de la iglesia de Inglaterra, es el rey, y él designa, o la reina, y él o ella designan pues como al obispo que se encarga de administrar lo religioso, pero el que tiene el poder y el que dicta la doctrina en Inglaterra es el rey, no la Biblia, ¿sí?, no la iglesia de Cristo, es el rey el que dicta la doctrina. Ahora, volvemos a nuestra tesis. Lutero fue el primer anticristo moderno, ¿sí?, al poner una Biblia de 66 libros. Bueno, en realidad no la puso él deseaba que muchos libros que a él no le simpatizaba fueran quitados de la Biblia, porque él tenía una teoría, y su teoría no se ajustaba a lo que decía la Biblia. Entonces él prefirió ajustar la Biblia a sus doctrinas, así quedaran muchas doctrinas mochas como la de la limosna. A él eso no le importó.
A lo que le importaba era demostrar, ¿sí?, que su teoría se aplicaba en la Biblia, no que la Biblia no aplicaba su teoría. Lutero fue el primer anticristo moderno al proponer una Biblia de 66 libros que fuera interpretada bajo sus 6 principios. La Biblia tenía 73 libros, le quitan 7 y queda en 66. Y Lutero había dejado antes de morir los principios para interpretar esa Biblia, ¿sí? Los principios son las 5 solas, ¿sí?, que, sola gracia, sola fe, sola escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso se le suma la doctrina de la libre interpretación de la Biblia. Entonces son las 5 solas más la libre interpretación de la Biblia, son 6. ¿Qué quiere decir eso? Pensemos a ver. 6 reglas para interpretar la Biblia hechas por Lutero. Una Biblia de 66 libros. Y esta Biblia fue recortada en 1826. Hay muchos 6, hay muchas coincidencias. Esto lo dejo abierto a su propia conciencia. Bajo sus 6 principios, ¿sí?, no solo se rebeló contra Cristo y su iglesia, ¿sí?, bajo la excusa injustificada de rechazar las limosnas o indulgencias, sino que además permitió que el espíritu del error reinara en el protestantismo, porque estos 6 principios universales del protestantismo, o sea, sí, obviamente, ningún protestante tiene la misma doctrina que otra denominación. Hoy en día son más de 120.000 denominaciones que hay por todo el mundo. En mi país, Colombia, hay registradas 5.000 denominaciones, algunas venidas de Estados Unidos, otras de Europa, y otras hechas aquí en Colombia, made in Colombia, y así en varios países. Cada uno tiene sus propias denominaciones. Por ejemplo, México tiene la secta de la luz del mundo, Estados Unidos los mormones, los testigos de Jehová. Bueno, hay miles de doctrinas. Lo gracioso es que utilizan la misma Biblia y los mismos 6 principios de Lutero. Por tanto, estos 6 principios, en vez de unir la fe en una sola, terminan diluyendo cada vez más la fe de la gente. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta cómo la Iglesia Católica, con los 3 principios bíblicos que ahorita vamos a ver, mantiene su unidad de doctrina. En cambio, todo el protestantismo tiene como elemento de unidad y de doctrina las 6 solas de Lutero y los 66 libros de la Biblia protestante. Todos los días nacen nuevas denominaciones con nuevas interpretaciones de la Biblia, ¿sí? Y aunque lo nieguen, todas esas denominaciones tienen fundadores humanos. Gracias a la internet, hoy en día uno puede investigar y se da cuenta cuál es el fundador humano de cada una de estas sectas, de cada una de estas denominaciones protestantes. Sin embargo, cuando ellos van a la gente, ellos dicen que son la iglesia restaurada, o que son la iglesia verdadera, o que son cristianos que cuando apareció Constantino cogieron sus Biblias y se fueron a las montañas y se desaparecieron por siglos, y luego bajaron de la montaña cuando Lutero los llamó pues a la reforma, y que entonces ahí nació su iglesia. O sea, historias fantásticas hay por todos lados, la que tú te quieras imaginar. Hay gente que se declara Jesucristo, ser Jesucristo, hay otras que dicen que son ángeles, otros dicen que son apóstoles, o sea, montan una iglesia, ¿sí?, se autonombran apóstoles y ya, así se quedan, supuestamente como apóstoles. Cada fundador es una persona, o sea, cada fundador que instaura una nueva denominación es una persona que ya ha recibido instrucción en una denominación previa, ¿sí?, y se sale de esa denominación en rebeldía o expulsado. La Iglesia Católica tiene 3 principios bíblicos, que son
la Biblia completa, o sea, 73 libros, el magisterio de la iglesia, ¿sí?, que está en Hechos 15, cuando todos se reúnen en concilio y toman una decisión trascendental para la iglesia, inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Está el magisterio y está la tradición. Incluso el mismo Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 11, cuando nos habla de la Eucaristía, que esa enseñanza fue la que él recibió, o sea, es la tradición, no fue que la mandaron escrita, se la dijeron cómo era, por voz. Ya después él la puso por escrito, ¿sí?, y, para la gente que vivía en Corinto. Pero siempre ha habido una tradición oral dentro de la iglesia y eso lo manifiesta la Biblia misma. Entonces, cambió esos 3 principios por 5 solas y la libre interpretación de la Biblia, o sea, sus 6 principios. Lutero permitió entonces que el espíritu del error entrara en él y se llevara mucha gente detrás de él. ¿Ya? Lutero permitió que el espíritu del error entrara en el mundo del protestantismo bajo sus 6 principios y sus 66 libros de la Biblia. Pero además, esos 6 principios son comunes a todo el protestantismo. Todo el protestantismo practica las 5 solas y la libre interpretación de la Biblia. Las que se consideran sectas dentro de los protestantes, o sea, no denominación, sino secta, ellos no cumplen las 6 a cabalidad, sino cumplen 5 o cumplen 4, pero en general, lo único que une a todo el mundo protestante, o sea, los adventistas, los raelianos, la secta de los niños del amor, la oración fuerte al Espíritu Santo, evangélicos, pentecostales, adventistas, mormones, testigos de Jehová, presbiterianos, luteranos, calvinistas, la secta de la luz del mundo, los que practican el Crislam, que es una combinación de cristianismo con islam, todos esos protestantes utilizan como base, como fundamento, los 6 principios de Lutero. Eso es lo único que los une a todos ellos, no es la doctrina, no es la fe, ¿sí?, sino solamente la Biblia, 66 libros y los 6 principios de Lutero. ¿Okay? Ahora, por otra parte, gracias a la internet, hoy en día podemos ubicar todos los fundadores humanos de todos estos grupos y sectas protestantes. Entonces, uno ve cuentos como los de José Smith de la Iglesia Restaurada, la de los Testigos de Jehová, que dicen que vienen desde el tiempo del justo Abel, y todas son fábulas. No es coincidencia que el 90% de estas denominaciones venga de Estados Unidos, ¿sí?, los evangélicos, los pentecostales, los bautistas. Hay 2 tipos de bautistas, pero hay unos que son de Estados Unidos, ¿sí? Los evangélicos ya los nombré, bueno, pentecostales, los adventistas, los davidianos, ¿sí?, que fue un grupo protestante que se suicidó en Waco, Texas, por órdenes del maestro inspirado, que era un pastor adventista del 7º día, se suicidaron. Lo importante es que hoy en día podemos darnos cuenta que cada una de estas sectas uno puede identificarles un fundador humano, ¿sí?, y que en realidad no corresponden a las historias que ellos traen a contar, ¿sí?, de venir desde el tiempo de justo Abel, o ser la iglesia restaurada, o como enseñan otras sectas, otras denominaciones protestantes, el cuento de que Jesús acabó, que Constantino acabó con la iglesia católica, con la iglesia de Cristo. Yo pues respeto todas esas historias, cada uno es libre de fantasear como quiera, y no por nada
todas estas denominaciones, o bueno, el 90% proviene de Estados Unidos, y no por nada tampoco en Estados Unidos está Hollywood. Los gringos son muy dados a la fantasía, es parte de su cultura. Como ellos no tienen una raíz, una tradición, ¿sí? Ellos tienen que estar inventando cosas que exalten su propio nacionalismo. Por eso ellos al sentirse débiles inventan a Superman. ¿De dónde nacen los superhéroes? De Estados Unidos. En Estados Unidos se inventan los superhéroes. Todo lo que es fantasioso, artificioso, imaginario, casi todo lo que se produce hoy en día a nivel de la imaginación es de Estados Unidos. Entonces, no es raro que Estados Unidos lo que más nos exporte son sus películas y sus denominaciones. ¿Ok? Entonces, vamos aquí descubriendo el mapa. Por otro lado, es interesante saber que una persona de estas, cuando funda una nueva denominación, no sale de la nada. Los que fundan denominaciones generalmente vienen de otras denominaciones donde recibieron enseñanza. Pero cuando están recibiendo esa enseñanza, ellos entienden la Biblia de otra manera. ¿Y qué sucede? Que se pelean, esta gente se pelea con las personas de su iglesia, bueno, de su denominación, ¿sí? Se va en rebeldía y en rebeldía funda su propia denominación con su propia inspiración y su propia interpretación de la Biblia. Que tenemos entendido que es necesario, para fundar cualquier denominación, cualquier iglesia protestante, es requisito salir en rebeldía de una iglesia previa. Es el requisito fundamental para fundar una nueva denominación. O sea, salir en rebeldía. Eso es lo que mueve al espíritu del error y es lo que motiva la fundación de nuevas denominaciones. Por ejemplo, de los luteranos salieron los anabaptistas, que negaban el bautismo familiar, y entonces salieron con un cuento, se inventaron prohibiciones para bautizar, empezaron a hablar que es que bautismo de bebés y bautismo de adultos. Entonces se inventaron una división imaginaria, porque la Biblia no habla ni de adultos ni de bebés. Esas palabras ni siquiera existen en la Biblia. Son trucos que ellos empezaron a inventar y a imaginar para atacar la doctrina católica, pero no tienen sustento real. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: en el pueblo de Israel también hubo falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros. O sea, así como hubo entre Israel falsos profetas, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán sectas o herejías perniciosas, renegando o negando del Señor que los redimió, y acarrearán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán en su vida viciosa por su culpa. Será desprestigiado el camino de la verdad. O sea, por esta gente el camino de la verdad será torcido. Y por amor al dinero abusarán de ustedes con discursos engañosos, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, ya que desde hace mucho están condenados. La Biblia es dura con este tipo de gente, con estos cismáticos, ¿sí? Con aquellos que en rebeldía van creando sus propias iglesias, sus propias denominaciones. Muy bien, vamos al segundo punto. Celebrar el 31 de octubre es también celebrar el hecho de que en 1826, ¿no?, en Inglaterra, las sociedades bíblicas, por presión de las iglesias bautistas, bajaron sus Biblias de 73 libros, o sea, 7:3. Después vamos a ver el significado del número 73 y el número 66 en la Biblia. Los números en la Biblia tienen un significado, pero bueno, eso ya después lo vamos a ver. Entonces, en 1926, ténganlo en mente, se reduce la Biblia de 73 libros a 66 para poder aplicar los 6 principios de Lutero. Como pueden ver, el 6 está por todos lados. El sello del espíritu del error se encuentra tatuado desde los inicios del protestantismo hasta hoy.
Muy bien. Entonces, celebrar el Halloween es celebrar eso, ¿no? Es celebrar el Día de la Bestia, el día que Satanás le quitó 7 libros a la Biblia y dejó solamente 66. Ahora, también celebrar el 31 de octubre es festejar el hecho de que Lutero negó a Jesús. Me van a decir, pero ¿cómo es que negó a Jesús si él hizo todo esto por Jesús? No. Lutero fue el primero en negar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, en la modernidad fue el primero. ¿Ya? Entonces, al negar la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ya está negando a aquel que nos salvó. En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así: han venido al mundo muchos seductores negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. Bueno, pues si Lutero negó la presencia, que el pan fuera la carne de Cristo y la sangre, o sea, el vino fuera la sangre real de Cristo, pues está negando a Cristo. Muy bien. Ahora, sigamos con el cuento de la Eucaristía porque se vuelve cada vez más interesante. Si vamos a Juan capítulo 6, resulta que en todo ese capítulo, bueno, a partir del versículo 22, Jesús nos habla de que Él es el pan de vida, ¿sí? Que Él es el pan vivo bajado del cielo, que hay que comerlo, que hay que roerlo. Y Él le insiste a todos sus discípulos, a todos sus seguidores, les dice que había que comerlo, ¿sí? Pero muchos de ellos no le creyeron y se echaron para atrás. Es muy interesante porque en el momento o el versículo que dice que estas personas que no creyeron que Jesús estuviera presente realmente en la Eucaristía y que había que comerlo y beberlo, se echaron para atrás. Pero ese echarse para atrás está reservado para un versículo. Voy a empezar a leer desde el versículo 64, ¿sí? Para que ustedes mismos lo descubran por su cuenta. Dice Juan 6, versículo 64 al 65, pero hay entre vosotros, estaba hablando Jesús, ¿no? Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar, o sea, quién era el Judas que lo iba a entregar. Bueno, muy bien, sigamos. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. ¿Y qué dice en el versículo 66? Miremos lo que dice Juan 6, versículo 66. Dice así: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, estos discípulos del capítulo 6 no creyeron que Jesucristo estaba realmente presente en la Eucaristía y había que comerlo y beberlo, y se echaron para atrás. Jesús se quedó solo con los 12 y en el versículo 67 ya les dice: ¿y ustedes también se quieren ir? Y de ahí en adelante los otros dicen: no, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero los que lo negaron se quedaron en el versículo 66 de Juan 6. Muy bien, ¿coincidencia? Piénselo. Ahora, sigamos analizando dentro de la Eucaristía. La Eucaristía, o sea, primero Lutero dijo que había una presencia simbólica en el pan y el vino de Jesús. Y eso empezó a degradarse tanto en las denominaciones que le siguieron, ¿sí? Que hoy en día celebran, ya no le llaman Eucaristía, le llaman Santa Cena. Y más curioso aún es que uno se pone a buscar dónde están las prácticas de ellos de celebrar eso llamado Santa Cena, que no aparece en la Biblia, ¿sí? Que se celebra con galletas, con jugo de uva, o hasta con Coca-Cola.
Hay iglesias que celebran con Coca-Cola. Y cuando yo me pongo a mirar y me doy cuenta que la Santa Cena como tal no existe en la Biblia, yo busco. Y antes de haber sido evangélico, 14 años, una pequeña época donde yo fui mormón por una muchachita, básicamente. Y aprendí muchas cosas de los mormones, pero ahí fue donde escuché por primera vez la palabra Santa Cena. Y me puse a investigar en el libro de Mormón, en la tripleta mormona, y resulta que la Santa Cena que practican los hermanos protestantes viene del libro de Mormón, no de la Biblia. Pero ese tema lo vamos a dejar para otro día. Y la Eucaristía se siguió degradando, o sea, no paró ahí, se siguió degradando a tal punto que hoy en día las iglesias protestantes que conocemos como las megas, o sea, las iglesias gigantes que aglutinan personas, generalmente porque predican el evangelio de la prosperidad, que es una atrocidad bíblica. En esas iglesias ni siquiera se celebra con pan o con vino, ni con gaseosa, ni con galletas. No celebran ni la Eucaristía, ni la Santa Cena protestante, no celebran nada. A pesar de que fue un mandato de Jesús, en estas iglesias se desobedece abiertamente, se olvidan completamente de la Eucaristía. Entonces vemos cómo la obra de Lutero ha empezado a degenerarse con los siglos. Por otro lado, celebrar el día de Halloween es celebrar el día que el orgullo del hombre reta a la iglesia de Cristo. Como les había dicho, Lutero fue invitado por el Papa varias veces para que expusiera sus enseñanzas, sus tesis, con Biblia, que la sustentara ante los doctores de la iglesia, y él se negó a presentarse. No dio una razón creíble o justificable para no ir, ni siquiera para mandar sus tesis por escrito. Nunca hizo nada. Como vemos, él escribió sus tesis basadas en sus propias opiniones, las clavó en la puerta de un palacio y ya ahí él armó la zambapal, pero nunca dio la cara. O sea, su orgullo no permitía que él fuera y fuera descubierto por los doctores de la iglesia, o que fuera desnudado ante lo que decía la Biblia. Ya vemos que hoy en día, gracias a la tecnología y a muchas cosas, vemos que la Biblia sí estaba, las indulgencias. El que no sabía o el que no conocía la Biblia era Lutero y todos sus seguidores, de ahí para abajo. Los invito en este aspecto a que todos miren esta película llamada Lutero, realizada por la Fundación Alemana, por la Fundación Luterana de Alemania. Es muy interesante porque hay muchas verdades que ahí se exponen, aunque tratan de adornarlo y ponerlo muy romántico. Ahí muestran todas las atrocidades, holocaustos, asesinatos y todos que se hicieron en el nombre de Lutero. La gente hizo todas las atrocidades siguiendo a Lutero, y hoy en día siguen haciéndolas en nombre de Lutero. El día 31 de octubre, además de eso, se celebra el descarte arbitrario de los principios bíblicos de la iglesia, que son la Biblia completa, los 73 libros, ¿sí? Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para arguir, corregir y para educar en la justicia. El problema es que cuando Pablo escribió esas palabras, lo que tenía en sus manos era la Septuaginta, o sea, el Antiguo Testamento que nosotros tenemos en la Biblia católica, ¿no? La Tanaj es un invento de finales del siglo I y siglo II. Jesús no conoció la Tanaj, ¿sí? Y en ese sentido Lutero quería recortar el Antiguo Testamento porque él quería judaizarnos, y la Biblia prohíbe judaizarnos. Nosotros no teníamos por qué seguir las escrituras que hicieron o que compilaron unos judíos a finales del siglo I, después de que Jesucristo ya había venido, había muerto, había resucitado y estaba en el cielo. O sea, pero años después fue que aparecieron estos judíos, formaron su nuevo canon, y fue el canon que adoptó Lutero. Y además estos judíos eran fariseos. Qué coincidencia. En fin,
Muy bien, entonces vemos que el principio de la iglesia son los 73 libros, la Biblia completa, la que tenía Pablo en esa época, la Septuaginta. En otro punto tenemos el magisterio. Entonces, Lutero clavó las 95 tesis y jamás dio la cara para sustentar su doctrina, con el fin de fundar una nueva denominación. O sea, para hacer la primera denominación que existe, la primera denominación protestante que existe en la historia, es la de Lutero. Recordemos que la Iglesia Católica es religión. La religión cristiana es la católica. Y nosotros estamos en la Biblia. O sea, la religión católica como tal está en Santiago 2, en Santiago 1:27. Bueno, hay muchos pasajes que hablan de la religión. Ellos dicen que no son religión, sino que son una denominación, palabra que ni siquiera es bíblica, pero bueno, cada uno allá con sus fantasías gringas, ¿no? Pues para eso tenemos a Hollywood. Muy bien. Entonces, vemos que Lutero no puso la cara, y en este sentido, Hechos 15:7 nos dice: luego de una agitada discusión se levantó Pedro. O sea, ¿cómo es lo correcto, no? Pedro, que era la autoridad, dijo: hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes para que por medio mío los paganos escucharan la buena noticia y creyeran. O sea, fue por medio de Pedro. Y a Pentecostés el que habló fue Pedro, no Lutero, ¿ok? Ni fue el fundador de la iglesia X, Y, Z. Fue Pedro. En el versículo del 24 al 28 dice: nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado desconcierto. Por eso hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y Silas, que les explicarán esto de palabra. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Por último, tenemos el último principio de la iglesia, que es la tradición. Es el conjunto de enseñanzas y creencias de la iglesia de Jesucristo, transmitidos por vía oral a través de los siglos y que han sido consignados en documentos oficiales de la iglesia. Lutero rechazó esta tradición y la reemplaza por solo la Biblia y la libre interpretación de la Biblia. ¿Okay? Entonces, Lutero atenta contra la tradición, atenta contra el principio de la Biblia completa, ¿sí? Y él se autonombra y se vuelve magisterio de sí mismo. Y es curioso que todos estos que fundan nuevas denominaciones son sus propios magisterios. Ellos son los pastores, ellos son los fundadores, ellos son el magisterio, ¿sí? Y ellos mismos se inventan sus tradiciones. Gravísimo. Ahora, yo sé lo que me van a decir. Claro, antes de Lutero hubo muchos otros que hablaron herejías, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué me estoy ensañando con Lutero? Muy sencillo. En el pasado sí surgieron doctrinas como el arrianismo, nestorianismo, toda clase de herejías. Pero la iglesia las combatió hasta tal punto de que se acabaron en su momento, se desaparecieron o quedaron reducidas a espacios geográficos muy pequeños. O sea, por ejemplo, los arrianos todavía existen hoy, pero son en zonas geográficas muy limitadas. En cambio, con las 6 obras de Lutero, con todas las obras del diablo, como la Biblia, 66 libros, se revivieron todas esas herejías que se habían superado en el pasado. O sea, ya se consideraban muertas y volvieron con un nuevo resurgir. Y peor aún, ahora esas herejías se comenzaban a combinar unas con otras, cosas que lo cual no sucedió en el pasado. En el pasado las herejías eran bien definidas, ¿sí? Y eran combatidas específicamente. Pero en el protestantismo las herejías se combinan unas con otras constantemente.
y forman nuevas herejías, nuevas doctrinas, nuevas denominaciones. Las doctrinas de Lutero y Calvino pusieron las bases fundamentales para el nacimiento del capitalismo, porque sus doctrinas enseñaban que que uno podía saber si estaba salvo o no mediante la bendición de Dios en la vida de uno. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que si tú eras rico significaba que Dios te estaba bendiciendo y quería que tú te salvaras, y que esa era la señal que Dios te daba, la riqueza, para decirte que tú eres salvo. Pero si tú nacías pobre y eras pobre, entonces era la señal de Dios de que Dios no te quería para ser salvo, que ya estabas predestinado para ser condenado. Eso hizo que todos los seguidores de esta gente comenzaran a buscar la forma de conseguir dinero desesperadamente, y todo esto más otras condiciones dieron origen al capitalismo. No por nada, hoy en día la gente se mata trabajando, consiguiendo un dinero que cada día es menos, ¿sí? Gastan cada día más, se vuelven esclavos del sistema, del consumo, de producir y producir para comprar y comprar cosas que se vuelven obsoletas rápidamente, y que entonces toca seguir trabajando para seguir comprando las últimas cosas que salen, y así sucesivamente. Y eso nos lleva a que no podamos compartir con los demás, sino que debemos buscar la mayor cantidad de dinero posible para poder yo acumular mis riquezas y comprar lo que yo quiero. Y entonces todo se volvió individualismo, todo se volvió avaricia, todo se volvió dinero, gracias al capitalismo, pero más directamente gracias al protestantismo, que fue el que sentó las bases espirituales para que el capitalismo se esparciera por todo el mundo. Que el capitalismo es malo, bueno, tiene cosas buenas, nos ha traído más desarrollo, más tecnología, más avances, pero también trae cosas muy malas. Entonces, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y algunos por dejarse llevar de él se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Quiere decir que dejaron la fe, se fueron detrás del dinero y ahora son esclavos del dinero. Por alguna razón, cuando se dio el debate sobre el diezmo, y el padre Toro aplastó a este pastor Eduardo Gutiérrez, por alguna razón empezaron todas estas iglesias a sacar videos defendiendo el diezmo. Una página que se llama, bueno, no recuerdo el nombre, una página protestante que se dedicó casi todo un mes entero a sacar diariamente videos del pastor Eduardo Gutiérrez y del padre Luis Toro, tratando de cortar pedazos del debate para desacreditar al padre y tratar de levantarle la imagen a este pastor, pues que había quedado totalmente refutado con la Biblia. Le demostraron que ni él es sacerdote de Melquisedec, ni tiene por qué cobrar los diezmos, ni hoy en día hay diezmos. Se le demostró ampliamente con la Biblia, pero como eso afecta económicamente a tanto pastor, pues muchos pastores han mandado a hacer videos y cosas, pues como para ayudarle a rescatar la imagen, pues que tan mal que quedó de este señor, pues que dice ser pastor y que salió con un computador a debatir, mientras que el padre Toro salió, sí, o sea, con la Biblia, pero con la Biblia acá, y le recitaba de memoria lo que él tenía que estar buscando en Google. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo, o sea, del 3 al 12, dice que nadie os engañe de ningún modo. Primero tiene que suceder la apostasía y se tiene que manifestar el hombre sin ley, o sea, el rebelde, Lutero, destinado a la perdición, el rival que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de culto. Dense cuenta que acá está diciendo que Satanás ataca todo lo que es objeto de culto, y vemos que los protestantes atacan las imágenes, atacan el sacerdocio, ¿sí?
¿sí? Atacan la misa, atacan todo lo que es objeto de culto. Ellos no tienen, bueno, digamos que a lo que ellos le llaman culto es un local vacío con unas sillas, una pandereta, unos tambores y una organeta, pero realmente no tiene estructurado un culto como si lo tenían los primeros cristianos. Dice que se tiene que manifestar el hombre sin ley destinado a la perdición, el rival que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el santuario de Dios, proclamándose Dios. ¿Ya? Mucha gente adora al Dios Jehová, y es curioso pues que este es un Dios que fue inventado en la Edad Media. Digamos que es una pésima traducción del nombre de Dios, que en hebreo significa G, es aquí, o Y, aquí, porque la J no existe en hebreo, entonces sería Y, he aquí, Jobach, y eso lo pueden revisar en un diccionario bíblico protestante. Buscan Jobach, buscan la palabra 1943 en hebreo. Pueden utilizar el diccionario Strong, Lenant, hay varios diccionarios protestantes. Buscan la palabra 1943, que es la palabra Jobach, y Jobach significa, o Jehová, es confusión, destrucción y caos. Entonces, mientras Yahvé significa yo soy el que soy, Jehová significa he aquí, división, confusión y caos. Y si nosotros nos vamos a ver cuál era ese Dios, que era Dios de confusión, de destrucción y de caos, era el Dios de Babilonia, ¿okay? Era Baal, era el Dios Baal. ¿Ya? Entonces Jehová o Jeobaal o Baal, como ustedes quieran llamarlo, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces hagamos las cuentas. Primero, tenemos una Biblia de 66 libros que nombra a Jehová, o sea, el Dios de la división, el confusión o el caos. Baal, Jehová o Jeobaal es exactamente lo mismo. ¿Okay? Tenemos al Dios Jehová, que está en la Biblia de 66 libros, que debe ser interpretado solo bajo las 6 reglas de interpretación que hizo Lutero, ¿sí? Y que todo esto se consolidó desde que nació esa Biblia de 66 libros en el año 1926. ¿Ustedes creen que esto es demasiada coincidencia? Yo sé que algunos van a decir que estoy loco, otros van a decir que soy fanático, otros me van a hallar la razón. Habrá muchas opiniones. Yo estoy abierto a que cada uno de ustedes comente, y si están de acuerdo me digan por qué, si no están de acuerdo me digan, sustentando con mucho respeto el por qué no están de acuerdo. Yo aquí les dejo esta reflexión sobre el 31 de octubre. Hermanos y hermanas, que el Señor y la Virgen Santísima los bendiga. Hasta luego.